La renegociación del Tratado de Libre Comercio ha sido un punto de interés para todos los economistas y para quienes se interesan en la economía mexicana a lo largo de los últimos meses o un año, diría yo, desde que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos. La gran pregunta es ¿qué está pasando con esa negociación? Mucha gente simplemente no lo entiende. ¿Y qué está pasando también con la economía mexicana en estos momentos? Pensé que la mejor idea era preguntarle a Luis de la Calle, economista, fue uno de los miembros del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio original, allá en los años 90. Actualmente es socio del grupo de la Calle Madrazo Mancera. Luis, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Encantado. No vemos claro, está habiendo acuerdos, se dice que el gran logro tiene que ver con un acuerdo sobre corrupción, pero ni siquiera sabía que eso era relevante en un tratado de libre comercio. ¿Qué estamos viendo? ¿Está estancada la negociación? El gran logro es que estamos negociando. ¿Eso es un logro? Es un logro muy importante. Hace un año, antes de que tomara posesión Donald Trump, había dicho que él sí iba a salir del TLC. Después había dicho, voy a negociar, pero si no me gusta, me salgo. Y estaba siempre la amenaza, o está todavía quizá esta amenaza perenne de que me voy a salir y que voy a solicitar en los 6 meses de salida que Estados Unidos ya no participe en el TLC. Luis, la incertidumbre tiene un costo. ¿Vale la pena seguir negociando a pesar del costo de la incertidumbre? Sí, porque la incertidumbre, o sea, es mucho mejor tener la incertidumbre de que a lo mejor se sale a la certidumbre de que ya salió. El TLC es muy importante para México en largo plazo. El comercio es un instrumento de desarrollo de largo plazo y lo que tiene que esperar México es a tener un esquema que nos permita asegurar la permanencia, la apertura de la economía mexicana para siempre. ¿Cuál sería la consecuencia si acaba el Tratado de Libre Comercio mañana? ¿Qué pasa con México? ¿Qué tanto lo afecta? ¿Sí nos afecta mucho? Nos afecta sobre todo si en México derivamos de eso la lección equivocada, de que hay que regresar a un modelo de economía cerrada, protegida, con una intervención importante del Estado. Hay que recordar que el TLC se hizo originalmente no tanto para acercarnos con Estados Unidos, que eso fue un resultado también positivo, por cierto, de hacerlo, sino abrir la economía mexicana y abrirlo de una manera permanente, con credibilidad. Entonces, lo que tendría que hacer México, en caso de que saliera Estados Unidos del TLC, es asegurar la permanencia de la apertura. O sea, el impacto sobre la economía mexicana es mucho más grande dependiendo de lo que hagamos nosotros, de lo que pudiéramos hacer con Estados Unidos. Hace algunos meses, Bernie Sanders, quien fue precandidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Democrático, decía que el Tratado de Libre Comercio había sido un fracaso y que esto se demostraba en el hecho de que México no había crecido y que México seguía siendo pobre. ¿Qué opinas de esos puntos de vista? Bueno, está equivocado. Está equivocado en 2 cosas. Uno, el TLC no ha sido un fracaso. El TLC tenía como propósito incrementar el comercio y la inversión en América del Norte, permitir flujos de inversión y de comercio en toda la zona. Eso ha sucedido y ha sucedido mucho más de lo que la gente esperaba cuando se negoció originalmente. ¿Por qué no creció México en su conjunto? Entiendo que ha crecido el comercio y que los estados vinculados al TLC han crecido mucho, Guanajuato o Aguascalientes. ¿Por qué no creció la economía en su conjunto en estos más de cuarto de siglo? No, hay 2 explicaciones. Una de ellas la acabas de mencionar tú. La economía mexicana ha crecido en los últimos 25 años a 3 velocidades, 18 estados del país a velocidades asiáticas, la gran Ciudad de México a una tasa que incluye el Estado de México, Morelos, partes de Puebla y la Ciudad de México, a tasas europeas, y un conjunto de estados que no crecen o incluso decrecen, particularmente aquellos que dependen de las materias primas y de Pemex, ¿no? Como Campeche, Tabasco, Chiapas, y luego otros como Oaxaca y Guerrero que no crecen. Entonces la pregunta es ¿por qué tenemos en México 3 economías distintas? La ligada al TLC, porque todos los que crecen rápido son altos exportadores, y las otras, ¿no? La segunda razón es que México ha crecido más de lo que se piensa, porque el INEGI corrige con cierta periodicidad las cifras de PIB y siempre las corrige para arriba. Entonces no hay una forma de calcular el crecimiento. Pero hay quien tiene desconfianza ante esas cifras porque dice que lo que están haciendo es tratar de maquillar las cifras. ¿Ocurre esto? Ocurre al revés. Por la falta de desconfianza se corrigen con demasiada poca periodicidad.
Si tuviéramos un sistema más robusto, se corregirían con más frecuencia y el PIB subiría más rápido. Alguien me decía que precisamente el PIB tradicional no incorporaba actividades que tenemos a través de Internet, toda una serie de cosas que hacemos cada vez más a través de medios electrónicos que no registra bien el sistema tradicional. ¿Es cierto esto? Hasta 2008, el INEGI calculaba el crecimiento de México con base en la estructura de la economía de 1993, pre-apertura. Obviamente estaba altamente subestimada. Entonces se ha venido corrigiendo. ¿Se le daba más peso al petróleo, por ejemplo? Le daba mucho más peso al petróleo, mucho menos peso de automóviles. Le da más peso a los estados que han crecido menos, por ejemplo, ¿no? Regionalmente. Entonces, cuando tú ves las cifras corregidas, el crecimiento de 1981 a 2016 ha sido superior al 3% promedio. Lo que no es suficiente. De 81 al 2016. Al 2016, más de 3%. Más de 3% promedio. A pesar de esta idea que tenemos que no a pesar que todo el mundo 2%. Dice en los medios que hemos crecido al 2%. Y pues, si tomamos 1970 es 3.8%. Eso no lo sabía, pero el INEGI lo ha señalado. El INEGI publica las distintas bases, pero nunca las pega. No tenemos una serie larga de PIB en México. Pues eso parecería ser una autoderrota, ¿no? Porque es como hacernos la guerra a nosotros mismos. Sí, porque no nos permite identificar los problemas reales del país. Estamos tratando de pelear batallas que no vale la pena pelear porque no son ciertas. En México la pregunta es ¿por qué tenemos una economía que crece a 3 velocidades? ¿Y qué se debe hacer para que los que no crecen puedan crecer como los que sí crecen? Andrés Manuel López Obrador dice que si yo soy presidente voy a tomar medidas para que no tengamos que importar maíz de los Estados Unidos. ¿Qué piensas de esta idea? Que está profundamente errada. Uno, porque parte de un diagnóstico falso. Piensa esas personas, como el licenciado López Obrador, que hoy se produce menos maíz que antes el TLC. En México hoy se produce más maíz. El punto es que se consume una cantidad muy superior de maíz porque el sector pecuario, la producción de huevo, de pollo, de puerco y de res, es mucho más grande. México tuvo en 2017, por primera vez en su historia, un superávit comercial, no hay que decírselo a Donald Trump, un superávit comercial en carne de res con Estados Unidos. Y obviamente el sector pecuario es un gran consumidor de grano, no solamente maíz, también sorgo y otros, que hacen que necesitamos importar. Entonces, hemos expandido. O sea, el maíz que estamos importando no lo usamos para hacer tortilla. Usamos un poco para tortillas, pero es mayoritariamente para el sector pecuario. Y México está mucho mejor produciendo mucho más carne de cerdo, de pollo, huevo y de res, que si no la produjéramos. Tendremos que importarla y no tendríamos exportaciones netas en esos sectores tan importantes. Cuarto productor del mundo de huevo, cuarto productor de pollo, sexto productor de carne de cerdo. Nos habían dicho que el sector agropecuario, el sector alimentario mexicano iba a ser barrido por Estados Unidos y que estaba siendo barrido y que era el gran perdedor. Cada 2 o 3 meses tenemos grandes manifestaciones de grupos de agricultores que dicen queremos más subsidio del gobierno porque el TLC nos ha hecho mucho daño. El sector que más ha crecido en el TLC es el sector agropecuario en México. El campo mexicano está transformado. A pesar de los problemas estructurales que existen en el campo en materia de Estado de Derecho, en materia de falta de infraestructura, falta de agua, falta de uso de semillas mejoradas y genéticamente modificadas. A pesar de todo eso, el éxito de exportaciones a Estados Unidos y al mundo es espectacular y uno puede pasearse por el campo mexicano hoy en día y ver un campo completamente transformado gracias al TLC. Si éramos los grandes productores de maíz, ¿por qué hoy nos especializamos en tomates, hortalizas, aguacates y ese tipo de productos? Porque esos son los productos para los que México tiene las condiciones naturales para tener éxito. ¿No tiene nada que ver con el tamaño de los predios agrícolas? El tamaño de los predios agrícolas impacta un poco eso, pero mucho menos que en el pasado. Hoy en día se puede consolidar tierra o tener parcelas más pequeñas y ser exitoso en los mercados internacionales. El Tratado de Libre Comercio, ¿se logrará modernizar? ¿Se logrará llegar a un acuerdo? ¿Cuáles son las posibilidades en este momento? Si le dieras porcentajes de éxito a la renegociación, ¿cuáles serían? Yo pienso que la probabilidad que se salga a Estados Unidos del tratado es cercana al 20%. O sea, no es tanto en realidad. Bueno, es bastante. Es un C5, pero no es 80%, como piensan algunos. La probabilidad que terminemos en el corto plazo una negociación exitosa yo creo que también es baja, otro 20%.
y lo más probable es que el TLC siga en funcionamiento como está. Como está, o sea, que no se logre un acuerdo y que sigamos operando como estamos. Sí. En el año 2017 tuvimos las exportaciones más altas de la historia de México a Estados Unidos, el primer año de Donald Trump, con el TLC en pleno funcionamiento. Y en 2018 vamos a repetir, las exportaciones de México serán las más altas de la historia, otra vez, en el segundo año de Donald ¿No Trump. nos va a afectar eso? ¿No va a hacer, no le va a dar municiones a Donald Trump para decir, miren, estas son las razones por las que quiero parar el TLC, los mexicanos nos están exportando demasiadas cosas? 2017 es el mejor año para explicarle a Donald Trump por qué está equivocado. En 2017 la economía de Estados Unidos cerró con una tasa de crecimiento del 3% en el margen. México tuvo un superávit récord a Estados Unidos, 71,000 millones de dólares. México tuvo sus mayores exportaciones y la mayor penetración de productos mexicanos a Estados Unidos de su historia. Y al mismo tiempo se crearon en México 200,000 empleos en manufactura. En Estados Unidos se crearon más de 100,000 empleos en manufactura en el año 2017 con máxima penetración de México, porque México y Estados Unidos producen conjuntamente. Cuando les va a ellos bien, nos va bien a nosotros. Cuando nos va a nosotros bien, les va bien a ellos. ¿Qué significa para México la baja en la tasa del impuesto sobre la renta federal de los Estados Unidos? Mayor competencia. O sea, toda la agenda de Donald Trump es que Estados Unidos sea más competitivo y los países que compiten con Estados Unidos menos. A eso hay un antídoto muy sencillo. Hay que volverse más competitivos de lo mexicano. Y eso implica en todo, en Estado de Derecho, en capacitación de los trabajadores, en la parte fiscal también, por supuesto. ¿Qué tendría que hacer México para ser más competitivo, particularmente en aquellas zonas del país que no se han integrado al libre comercio? Estoy pensando en Chiapas. ¿Se resuelve esto con las famosas zonas económicas especiales? Parcialmente. El secreto son 4 elementos para poder crecer a las tasas que crece Aguascalientes o Querétaro. Primero de ellos es logística. Sin un sistema de transporte es imposible competir. El segundo es el gas natural. En México durante 80 años Pemex no invirtió en gasoductos en todo el oeste del país y el sur del país. Increíble que los estados más ricos en gas no lo tengan. Hoy se está empezando a invertir, pero hay un rezago muy fuerte. En tercer lugar, se requiere ingenieros, un sistema educativo que funcione. Y en cuarto lugar, Estado de Derecho. Entonces, los estados que quieran crecer necesitan invertir en estas 4 cosas. Luis de la Calle, gracias por esta conversación. Encantado, Sergio. Y a usted, amigo que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.